Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de los trastornos hemodinámicos. Los trastornos hemodinámicos surgen como una alteración de la circulación a nivel capilar, a nivel de la microcirculación. Por lo tanto, pues es necesario recordar ciertos conceptos que hacen referencia a la ecuación de Starling o las fuerzas de Starling. Aquí lo que visualizamos es una anastomosis existente entre el extremo arterial de un capilar y el extremo venoso de un mismo capilar. A su vez, lo que visualizamos es la presencia de un capilar linfático que llevará a cabo su función específica, que desde ya aclaramos que es una función de filtración. Aquí vamos a tener la intervención de cuatro fuerzas, tanto a nivel del extremo arterial como a nivel del extremo venoso. Y esas fuerzas son, en principio, aquí la presión hidrostática capilar arterial. Esa presión hidrostática capilar arterial, que en este caso es de 35 milímetros de mercurio, es una presión que ejerce el fluido que se encuentra dentro del vaso sanguíneo hacia el exterior, es decir, del compartimento intravascular hacia el compartimento extravascular, es decir, hacia el espacio intersticial. Luego, a su vez, también tenemos la presencia de esta otra fuerza que interactúa en el extremo arterial, que es la presión oncótica o coloidosmótica plasmática. Esta presión tiene una fuerza de absorción, tiene una fuerza de tracción del fluido sanguíneo a nivel capilar arterial hacia la pared del capilar, es decir, tiende a mantener el fluido dentro del capilar arterial. Esta fuerza está fundamentalmente constituida por la albúmina, que es la proteína de mayor porcentaje, de mayor cantidad a nivel de plasma sanguíneo, pero allí también podríamos mencionar a las inmunoglobulinas y al fibrinógeno, pero con una concentración mucho menos considerable. Luego, las otras dos fuerzas que interactúan son fuerzas que se encuentran a nivel del espacio intersticial, a nivel del espacio extravascular. La fuerza que podríamos mencionar aquí es la presión oncótica o coloidosmótica intersticial. Esta presión oncótica o coloidosmótica intersticial es generalmente de 0 milímetros de mercurio porque en condiciones normales no hay proteínas plasmáticas a nivel del espacio extravascular o intersticial. Y la otra fuerza que aquí interactúa es la fuerza de la presión hidrostática intersticial. La presión hidrostática intersticial tiene como vector ulterior, como vector final, la llegada de fluido hacia el vaso sanguíneo, es decir, dirige el fluido desde el compartimento intersticial hacia el compartimento intravascular. Con lo cual, esas cuatro fuerzas interactuando entre sí dan un resultado determinado. Si hacemos aquí la sumatoria de las fuerzas que tienden a filtrar el líquido hacia el compartimento intersticial, tendríamos que sumar nosotros entonces a la presión hidrostática capilar y la presión oncótica intersticial. Esas dos presiones dan como resultado final 35 milímetros de mercurio, porque dijimos que la presión hidrostática capilar es de 35 milímetros de mercurio y la presión oncótica intersticial es generalmente de cero. Por otro lado, tenemos a las fuerzas que tienden a hacer ingresar el líquido hacia el interior del capilar. Y ahí mencionábamos a la presión oncótica o coloidosmótica capilar, dada fundamentalmente por la albúmina, y a la presión intersticial hidrostática. Si hacemos la sumatoria nos da 27. Con lo cual tenemos 35 menos 27 que nos da un número total de 8. 8 milímetros de mercurio positivo. Y eso tiene como vector la salida efectiva de fluido desde el compartimento intravascular hacia el compartimento intersticial. Ahora, de este lado, nosotros nos encontramos con el extremo venoso del capilar. Este extremo venoso del capilar también tiene una interacción entre esas cuatro fuerzas que nosotros acabamos de describir, en donde podemos, por ejemplo, aquí visualizar a la presión coloidosmótica o oncótica del capilar venoso de 26 milímetros de mercurio, la presión hidrostática del capilar venoso de 16 milímetros de mercurio. Aquí vemos la presión intersticial del espacio intersticial y la presión oncótica o coloidosmótica que no se encuentra representada porque es despreciable. Ya habíamos enunciado que generalmente no se encuentran proteínas a nivel del espacio intersticial. Esto nos da como resultado neto 10, pero 10 milímetros de mercurio en el sentido de la absorción, en el sentido de la afluencia, de la llegada del líquido hacia el capilar venoso. Con lo cual, aquí tenemos entonces un valor final de 9 milímetros perdón, de 10 milímetros de mercurio, y acá teníamos un valor final de 10 milímetros de mercurio. Como ambos están en un vector opuestos, lo que va a suceder es que se van a restar y queda una presión efectiva final neta
de filtración de 0 milímetros de mercurio. Es decir, que tanto el extremo arterial capilar como el extremo venoso capilar se encuentran en equilibrio y eso quiere decir que no habrá una extravasación de líquido hacia el espacio intersticial, que es por definición el edema. Ahora bien, generalmente existe una diferencia de 1 o 2 milímetros de mercurio que queda sobrando hacia el sentido de la filtración. Y esos 2 milímetros de mercurio que dan como resultado neto filtración del plasma sanguíneo o filtración de líquidos, proteínas plasmáticas o células hacia el espacio intersticial es reabsorbido por la interacción, por la función de esto que es el capilar linfático. El capilar linfático lo que hace es diariamente drenar, absorber 3 litros por día, como habíamos dicho, hacia el conducto torácico y luego hacia la circulación sistémica a nivel del ángulo de Pirogov o ángulo venoso confluente yúgulo subclavio, ¿no? Entonces, ese equilibrio está finalmente dado por la interacción que hace el sistema linfático aquí. Ahora bien, los trastornos hemodinámicos se van a asentar aquí, es decir, que van a alterar algunas de las presiones que mencionábamos o van a alterar algunos de los elementos que hacen al sistema linfático. Y aquí podríamos mencionar a todas las causas que provocan el edema, que es la extravasación del líquido al espacio intersticial. Ese edema, por ejemplo, se puede causar por un aumento de la presión hidrostática y generalmente el aumento de la presión hidrostática está dado a nivel del extremo venoso del capilar por una alteración de dicho retorno venoso, como es el caso de las patologías congestivas, insuficiencia cardíaca congestiva, una pericarditis constrictiva, un taponamiento cardíaco, una ascitis provocada por la cirrosis hepática, una obstrucción o compresión venosa que podría darse, por ejemplo, por un tejido fibroso rondando, colindando con el extremo capilar por una trombosis que altera el flujo sanguíneo a nivel del extremo venoso del capilar, por una presión externa, como una masa, habíamos mencionado recién tejido fibroso, o por una inactividad prolongada de las extremidades inferiores, cuando uno pasa periodos prolongados sin realizar ninguna actividad física, sin realizar la marcha, se provoca una éstasis, se provoca un estancamiento de líquido a nivel de los miembros inferiores. La característica en este caso de los edemas en general es que van a tener una ocupación, una situación, una ubicación propia de la gravedad. Es decir, que se van a acumular, se va a acumular ese líquido en el espacio intersticial en las regiones más declives del cuerpo. Otra de las causas importantes que hay que considerar del edema es la disminución de la presión osmótica, coloidosmótica del plasma sanguíneo por una disminución de las proteínas plasmáticas, lo que se denomina hipoproteinemia. Habíamos enunciado nosotros anteriormente que la albúmina era la proteína de mayor abundancia, de mayor concentración, porcentaje dentro del plasma sanguíneo, con lo cual esa albúmina disminuida da como resultado una disminución de la presión coloidosmótica plasmática que tiende por función la absorción de líquido y eso provoca la extravasación de líquido al espacio intersticial. Patologías hepáticas, por ejemplo, una cirrosis hepática podría provocar una alteración de la presión coloidosmótica y ulteriormente producir edema debido a la disminución de la albúmina plasmática. Glomerulopatías con pérdida de proteínas, como es el caso del síndrome nefrótico, en donde la albúmina pasa por los capilares glomerulares y en el paciente se evidencia albuminuria, provocan justamente edema. La malnutrición, claramente la malnutrición proteica, el déficit proteico en una dieta en un paciente determinado, podría provocar una disminución de la proteína, de las proteínas plasmáticas, de la proteinemia, y esto ulteriormente provocar edema. El caso más gráfico que podríamos mencionar es el abdomen dilatado, el edemático, en las personas que viven en África, producto de su malnutrición. Y bueno, diferentes gastroenteropatías con pérdida proteica. Otra de las causas del edema es la obstrucción linfática, algún tipo de tumor, algún tipo de tejido fibroso que colinde con el capilar linfático y obstruya su luz, podría provocar edema así también. Aquí cabe destacar las infecciones parasitarias a nivel del sistema linfático que reciben el nombre de filariasis. Causas inflamatorias, causas neoplásicas postquirúrgicas o posradiación, provocan la obstrucción linfática y el ulterior edema. Claramente la causa postquirúrgica en el caso de que se extraigan linfonodos y vasos linfáticos, por ejemplo, en una mastectomía o una cuadrantectomía de la mama. Las retenciones de sodio provocan una alteración de fundamentalmente el extremo arterial de la microcirculación. Lo que se altera aquí es la presión hidrostática, producto de la absorción, la retención de sodio, y eso provoca justamente el edema. Generalmente las retenciones de sodio y las alteraciones hidroelectrolíticas tienen que ver con la función renal, con lo cual insuficiencias renales, aumento de la resolución tubular del sodio dan como resultado edema.
La hipoperfusión renal también es una causa de edema y el aumento de secreción de renina, angiotensina, aldosterona es una causa de edema producto de la retención de sodio secundaria. ¿M? Y esto se lo denomina clínicamente como hiperaldosteronismo secundario. Y por último, inflamaciones, la inflamación aguda, la inflamación crónica, la angiogénica, por ejemplo, cuando se provoca, se produce un traumatismo, dan como resultado edema, extravasación de líquido hacia el espacio intersticial. Aquí lo que tenemos es un esquema representativo de diferentes condiciones como la insuficiencia cardíaca, la malnutrición, disminución de la síntesis proteica, síndrome nefróticos o insuficiencia renal, que provocan una alteración de las fuerzas de Starling y estas ulteriormente dan como resultado final el edema, que es la extravasación de líquido al espacio intersticial. En el caso, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca, este provoca un aumento de la presión hidrostática capilar, producto del aumento de la tensión arterial compensadora para poder seguir llevando oxígeno y nutrientes hacia los diversos tejidos. Pero esto ulteriormente da como resultado el edema. A su vez, en la insuficiencia cardíaca lo que puede verse es una alteración del flujo sanguíneo renal, una hipoperfusión renal producto de que llega menos sangre hacia el parénquima renal. Esto da como resultado la activación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona para poder compensar esta hipoperfusión renal y poder hacer que llegue más sangre hacia el riñón. Pero la activación compensadora en principio resulta efectiva porque permite un mantenimiento leve de la función hemodinámica, pero ulteriormente da como resultado el aumento de la retención de sodio y agua. Habíamos mencionado entonces nosotros que el aumento de la retención de sodio, el aumento de la retención de agua eran una de las causas del edema. Provoca entonces un aumento del volumen sanguíneo, hipervolemia, y da como resultado el edema producto de la extravasación de ese líquido sobrante hacia el espacio intersticial. Todo lo que tiene que ver con lo relativo a la presión coloidosmótica u oncótica plasmática, sea la malnutrición, sea la hipoproteinemia, sea la insuficiencia hepática, producto de cirrosis, por ejemplo, o el síndrome nefrótico, provocan una disminución de la albúmina plasmática, hipoalbuminemia, y esto a su vez provoca una disminución de la presión osmótica plasmática y da como resultado final el edema. Ahora bien, dentro de los trastornos hemodinámicos, a su vez, tenemos la descripción de aquellos que afectan la función hemostática. La función hemostática hace referencia a la formación de un tapón plaquetario que permite la disminución de la hemorragia en el caso de que haya algún tipo de lesión o injuria tisular endotelial. En ese sentido, los trastornos hemodinámicos propios de la función hemostática pueden ser dos. Se clasifican en dos grandes grupos. Trastornos en los cuales la función hemostática está funcionando en demasía, está funcionando de más, y eso da como resultado los trastornos trombóticos, en donde se forman coágulos que pueden llegar a impactar sobre alguna superficie capilar o pueden llegar a dirigirse hacia algún órgano, sea por ejemplo el corazón o los trastornos en los cuales el sistema hemostático es incompetente, es insuficiente y eso da como resultado hemorragias de consideración. Aquí lo que tenemos son dos fotografías, una fotografía de un preparado cadavérico de hígado y aquí lo que vemos es una fotografía de una microscopía óptica de parénquima hepático. Y lo que podemos nosotros encontrar es una región central, centro lobulillar, anexa a la vena central lobulillar, que se encuentra necrosada. Esa necrosis se produjo por una alteración del flujo sanguíneo y esa alteración del flujo sanguíneo es en el sentido de la congestión. La congestión se provoca por una disminución del flujo sanguíneo de salida a nivel del sistema venoso, a nivel del extremo venoso capilar. Con lo cual aquí se produce una éstasis sanguínea y eso provoca una disminución de la llegada de oxígeno y nutrientes hacia los tejidos. La disminución de la llegada de oxígeno es la hipoxia y esto produce consecuentemente una isquemia, producto justamente de la interrupción del flujo sanguíneo. Lo que podemos visualizar aquí se corresponde justamente con eso. La causa de ello es lo que acabamos de mencionar. Es un área isquémica centrolobulillar, producto de la interrupción del flujo sanguíneo, justamente por la congestión hepática. Y esto es una insuficiencia hepática congestiva. Aquí vemos la microscopía en donde podemos encontrar este área de necrosis centrolobulillar rodeada de parénquima hepático que en la macroscopía tiene color marrón, tiene una coloración normal, justamente porque aquí el parénquima hepático se encuentra funcionando de manera normal, sin ningún tipo de lesión, de manera indemne. Las células, los hepatocitos más susceptibles a la congestión hepática crónica son los que se encuentran cerca de la vena central lobulillar y
Esto da como resultado un aspecto que se asemeja a una nuez de moscada y a esto se lo denomina en patología como hígado en nuez de moscada o en nuez moscada. Aquí lo que vemos es a los diversos mecanismos, diversos pasos implicados en la función hemostática. Lo primero que se da es una lesión, por ejemplo, en este caso a nivel endotelial. Esa lesión a nivel endotelial da como resultado la activación de una serie de mecanismos que son vasoconstrictores, mecanismos que serán tanto neurales como la vasoconstricción refleja, producto de la inervación de la musculatura lisa del endotelio, pero a su vez también mecanismos que son endocrinos. Por ejemplo, a nivel endotelial se libera una hormona que es la endotelina. Dentro de las familias de las endotelinas, la de más interés es la endotelina 1, que provocan a su vez también una vasoconstricción. Esta vasoconstricción refleja promueve una disminución del flujo sanguíneo a nivel del área lesionada, a nivel del área injuriada, y esto permite la disminución de la pérdida de sangre en la región lesionada, justamente la disminución de la hemorragia. El siguiente paso recibe el nombre de hemostasia primaria, que es el que encontramos aquí. La lesión endotelial da como resultado la exhibición de tejido colágeno que se encuentra a nivel subendotelial y del factor de Wöhl-Willebrand. Estos elementos son atractivos, permiten la llegada de plaquetas y promueven la adhesión plaquetaria. Cuando las plaquetas llegan, se enfrentan al factor de Wöhl-Willebrand, al colágeno subendotelial, y esto provee un cambio en la forma de la plaqueta. Recordemos que las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos de los megacariocitos que derivan de la médula ósea, en rigor no son células, que tienen una forma aplanada. Pero cuando llegan y se encuentran con estos elementos que acabamos de mencionar, el factor de Wöhl-Willebrand y el colágeno subendotelial, se promueve un cambio en la forma de esas plaquetas hacia una forma en la cual se aumenta su superficie, una forma que se describe como una forma laminar con espículas que permiten el aumento de su superficie. Las plaquetas en su interior presentan dos gránulos, los gránulos alfa y los gránulos densos, gránulos específicos y gránulos densos. Estos gránulos contienen en su interior, por ejemplo, el ADP, el tromboxano A2, contienen calcio que permite la llegada de más factores de la coagulación. Estos gránulos promueven a su vez el reclutamiento de más plaquetas y se forma aquí el tapón primario, el tapón hemostático primario, que disminuye la hemorragia. El siguiente paso es la hemostasia secundaria, en donde ya llega el factor tisular. Esto promueve la formación de complejos fosfolípidos y factores de coagulación. Van a llegar todos los factores de la coagulación y se activa la trombina y por último se da la polimerización de la fibrina, es decir, la agregación de la fibrina formando esta malla de fibrina, esta red de fibrina que contiene en su interior numerosas plaquetas y eritrocitos o glóbulos rojos. El último paso es la modelación, que va a tener ese trombo secundario que se ha constituido. Esta modulación va a estar activado por mecanismos fibrinolíticos, como por ejemplo la trombomodulina, que es un elemento que bloquea toda la cascada de coagulación. Aquí fíjense que tenemos elementos formes, elementos celulares, como por ejemplo los eritrocitos o los neutrófilos dentro de este tapón plaquetario. Bien, ahora, cualquier tipo de alteración que se asiente en el mecanismo anteriormente comentado respecto a la formación del tapón plaquetario primario, luego el tapón secundario y la limitación de la hemorragia, va a dar como resultado trastornos hemorrágicos en donde se produce la pérdida de sangre, ya sea a nivel del espacio intersticial o ya sea a nivel del exterior del organismo. Es importante, fundamental, es vital que todos los mecanismos implicados y las estructuras implicadas en la hemostasia funcionan de manera correcta debido a que estos limitan la hemorragia. La pérdida de sangre, por ejemplo, hasta el 20% de la cantidad total de sangre de volumen sanguíneo que se encuentra en el organismo, puede dar como resultado shock hipovolémico y finalmente el final trágico de la muerte. En este caso aquí tenemos hemorragias producidas a nivel de la mucosa del colon. Y estas hemorragias menores a 2 milímetros de diámetro reciben el nombre de petequias. Aquí lo que vemos es una hemorragia producida a nivel cerebral, producto de una alteración de los mecanismos hemostáticos. Los trastornos hemorrágicos se pueden producir entonces por ejemplo, un déficit de las plaquetas, lo que se conoce con el nombre de trombocitopenia, por ejemplo, trombocitopenia inducida por heparina. Luego, también esa hemostasia puede verse alterada por un déficit primario, un déficit genético de los factores de la coagulación, como existe, por ejemplo, en el caso de la hemofilia, o bien un déficit
a nivel de la circulación sanguínea. Aquí lo que vemos es la otra cara de la moneda. Habíamos mencionado que los trastornos hemodinámicos se pueden clasificar en hemorrágicos y trombóticos. Los hemorrágicos son aquellos en los cuales el coágulo y el tapón plaquetario no se llega a formar de forma competente, con lo cual se produce la pérdida de sangre. Pero por otro lado teníamos la formación excesiva, el funcionamiento excesivo de los mecanismos de hemostasia, y esto daba como resultado la trombosis. La trombosis se da como resultado de la interacción de estos tres elementos, de estos tres factores que se conocen con el nombre de triada de Virchow, en donde primero tenemos aquí a la lesión endotelial. La lesión endotelial da como resultado la trombosis, producto, por ejemplo, de la exhibición que se da del factor de Wolff-Wiebrand, la exhibición que se da del colágeno subendotelial, y esto habíamos mencionado que era un factor que producía la adhesión de las plaquetas a ese sitio. Como causas de lesión endotelial podemos mencionar la hipercolesterolemia o la inflamación, ¿no? Lo que podríamos englobar dentro de un trastorno clínico, una patología mayor que es la aterosclerosis. Luego la hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad es un cuadro en el cual se forman coágulos de manera excesiva, por ejemplo en la coagulación intravascular diseminada. Y esto se da por factores adquiridos o factores congénitos. Dentro de los factores adquiridos podemos mencionar, por ejemplo, un cáncer diseminado o dentro de los factores congénitos la presencia de este factor que es el factor 5 de Leiden. Esta hipercoagulabilidad también se da por ejemplo, la trombocitopenia inducida por heparina. Y por último, el flujo sanguíneo anómalo. Generalmente las trombosis se van a dar a nivel de la circulación venosa por éstasis, por congestión de la sangre en esa región, y esto se puede producir por estas causas que vemos aquí, como la fibrilación atrial o el reposo en cama prolongado, o por turbulencias. Los coágulos, los trombos, generalmente se forman a nivel de las regiones de flujo sanguíneo en donde existe una turbulencia, por ejemplo, en la bifurcación o en las afluencias de venas, con lo cual eso provoca, por ejemplo, un flujo turbulento y esto a su vez promueve el contacto de las plaquetas entre sí, la agregación plaquetaria o bien promueve la llegada de factores de la coagulación que van a permitir la formación del trombo. El ejemplo aquí que se da como causa de la turbulencia es el estrechamiento aterosclerótico de algún vaso, como habíamos mencionado anteriormente en la lesión endotelial. Si un trombo se produce a nivel venoso, se va a llamar flebotrombosis. Estas flebotrombosis son muy frecuentes a nivel del sistema venoso profundo del miembro inferior, venas femorales, venas popliteas, y estas tienen un sentido de la circulación propio, un sentido de la circulación autóctono del sistema venoso, es decir, el trombo va a circular en caso de que se desprenda y constituya un coágulo hacia el corazón, producto de que nosotros conocemos que el sistema venoso termina desembocando a nivel del atrio derecho. Por otro lado, el trombo, en el caso que se dé a nivel arterial, va a tener un flujo sanguíneo retrógrado, es decir, va a volver hacia el corazón en el caso que se desprende y constituya un coágulo arterial. Los trombos que se dan a nivel cardíaco o a nivel aórtico reciben el nombre de trombos murales y producen una oclusión del flujo sanguíneo muy importante, que es de gran interés y de gran importancia clínica que hay que siempre considerar. A su vez, los trombos se clasifican en dos grandes grupos, que son los trombos rojos y los trombos blancos. Los trombos rojos son aquellos que se dan a nivel venoso y los trombos blancos son los que se dan a nivel arterial.